Estudio los días jueves en la Epístola Universal del Apóstol Pedro. Estamos en el capítulo 3 de Primera de Pedro. Estudiando los versículos 8 hasta el versículo 12. Ya hemos leído por algunas semanas estos versículos. Pasamos el estudio del versículo 8, estamos en el versículo 9. Y me queda una colita de este versículo 9 que quisiera que tomáramos para nuestro estudio en el día de hoy. Cuando lo iniciamos, encontramos que el apóstol Pedro nos da aquí 4 consejos que son prácticos o muy prácticos para la vida, especialmente para la vida de nosotros como cristianos, como hijos del Señor. Y su palabra, que escribiera el apóstol inspirado por el Espíritu Santo, nos llama en estos versículos a tener una actitud correcta. Hablamos de ello en el versículo 8. Nos llama a tener siempre una respuesta adecuada, una respuesta oportuna, una palabra oportuna. También se nos llama a tener una norma apropiada para nuestra vida. Y en último lugar, el cuarto consejo tiene que ver con un incentivo o una motivación correcta que los hijos del Señor o los cristianos debemos tener para vivir esta vida y de manera cristiana como lo dice el apóstol. Entonces, si tomamos el versículo 9, el apóstol Pedro nos dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Si yo les pregunto, ¿qué es lo contrario de maldecir? Seguramente ustedes van a tener una respuesta rápida y por supuesto basada en el mismo versículo 9. ¿Qué es lo contrario de devolver mal por mal? ¿Qué es lo contrario de maldecir? El versículo usa una palabra, la palabra bendecir. Lo contrario de maldecir es bendecir. Lo contrario de devolver o pagar mal por mal, en la vida nuestra como cristianos, es muy importante esta palabra bendecir, ¿ya? O sea, el tener siempre una respuesta adecuada, una respuesta oportuna, a pesar de que muchas veces lo que debiera salir de nuestra boca en respuesta a lo que se nos dice o lo que se nos hace, muchas veces lo obviamos o lo olvidamos o no nos acordamos de esta palabra. Creo que cuando el apóstol Pedro escribe este pasaje, él tenía en mente seguramente la enseñanza del Señor Jesucristo. Pedro tuvo la oportunidad de vivir en el tiempo del Señor Jesús. Conoció de él en persona, conoció de sus enseñanzas, tuvo muchas experiencias muy hermosas y algunas no tan hermosas o buenas, pero él tuvo el privilegio de conocer al Señor Jesucristo, especialmente en lo referente a la enseñanza de Jesús. Y cuando él escribe este pasaje, yo estoy seguro que él tenía en mente algo del Señor Jesús, especialmente en el Sermón del Monte. Cuando uno va al capítulo 5 de Mateo,
los versículos 38 a 45, creo que refleja en alguna manera este versículo 9 de Primera de Pedro 3, lo que encontramos en ese texto de Mateo 5, versículo 38 a 45. Yo he leído varias veces este texto de Mateo 5, 38, 45. Hay harto que comentar. Hay harto, y especialmente cuando uno busca las referencias en el Antiguo Testamento acerca de este pasaje. Pero en resumen, lo que dice el Señor Jesucristo en este pasaje de Mateo 5, 38 a 45. Oísteis que fue dicho. Oísteis que fue dicho. Hay una versión que dice, oísteis que fue dicho a los antiguos. ¿Ya? Ojo por ojo y diente por diente. ¿Ya? Pero yo os digo, dice el Señor, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que te quiera ponerte a pleito, quítale y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, presta. No rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y al escuchar o leer estas palabras de los labios del Señor Jesucristo, como lo hemos afirmado en reiteradas ocasiones, cuando predicamos o enseñamos, el Señor Jesucristo es un ejemplo supremo para nosotros. Y si nosotros tomáramos este texto que hemos leído, lo pusiéramos las cosas que menciona acá Mateo, de las palabras del Señor Jesucristo, y lo tomáramos en positivo. Yo tengo subrayado, tengo marcado algunas cosas. Cuando dice, pero yo os digo, no resistáis. Es una forma de responder cuando recibimos alguna ofensa o somos maltratados o somos perseguidos. ¿Ya? No resistáis. Más adelante, cuando dice que si alguien nos hiere en una mejilla, nosotros debemos poner la otra. Es una manera de mirar positivamente esta palabra bendecir o dar respuesta, una respuesta adecuada, una respuesta que a lo mejor se va a quedar sorprendido quién nos ofende o quién nos maltrata o quién nos persigue. No es fácil. No es fácil cuando somos heridos quedarnos con eso. En la cultura nuestra, desde que llegamos a este mundo, desde que nacemos, siempre se nos ha enseñado o hemos aprendido de que nosotros debemos defendernos. Defendernos. O sea, si alguien nos hace algo, no debemos quedarnos con la ofensa o el maltrato o el golpe, sino instintivamente respondemos. Y entonces ante eso, que era así en el antiguo tiempo, como lo dice el Señor Jesucristo con las palabras oíste que fue dicho, pero lo que yo estoy diciendo ahora es que si nosotros queremos vivir la buena vida como cristianos, tenemos que tomar estos consejos y hacerlos nuestros. O sea, si alguien te golpea en una mejilla,
el Señor dice que tú debes poner la otra, la otra. Más adelante, si Él toma de ti la capa, el vestido, la túnica, bueno, déjale también lo demás. A cualquiera que te obligue a llevar una milla, bueno, un esfuerzo, un sacrificio más y ve con él 2 millas. Al que quiere tomar de ti prestado, bueno, préstale, no se lo rehúse. Y entonces enseguida termina cuando él dice, pero yo os digo, amad, amad a vuestros enemigos, bendecid, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen. Y no solamente amar, ni bendecir y hacer bien, sino que dice que debemos orar por aquellos que nos ultrajan y nos persiguen. ¿Para qué? Para que de esa manera nosotros seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. En lugar de pagar mal por mal, en lugar de maldecir, nosotros debemos, como dice el texto en el versículo 9, debemos bendecir. En resumen, en lugar de tomar represalias cuando nos tratan mal, lo que Pedro nos está diciendo es que nosotros, los creyentes, debemos responder con bendición. Debemos responder bendiciendo. Y no sé si ustedes, hermanos, se habrán dado cuenta, pero esta es una palabra que se ha hecho muy común hoy día. Todo el mundo habla de bendecir. Y no solamente el mundo cristiano o los hijos del Señor, sino también es una, como dije, es una palabra que se ha hecho muy, muy común en el vocabulario nuestro, esto de bendecir. Y el término bendecir se deriva de otra palabra que es la palabra elogio. O sea, cuando nosotros estamos bendiciendo a alguien, estamos elogiando a alguien o estamos alabando y estamos hablando bien de otros. En Lucas leía un versículo cuando se hablaba a María y se le decía, bendita, bendita tú, bendito tu vientre, bendita tú, bendito tú. Y si nos fijamos bien, la exhortación de Pedro sugiere algunas aplicaciones prácticas que sería importante tomar. Yo por lo menos tengo 4 anotadas para compartir con ustedes. 4 aplicaciones prácticas que podemos tomar de esta exhortación del apóstol Pedro cuando dice que en lugar de nosotros debemos bendecir. Primero, los creyentes podemos bendecir a las personas cuando las amamos de manera incondicional. Cuando las amamos sin condición, sin expresarlo, sin decirlo, de alguna manera, nosotros estamos bendiciendo a esas personas. Y estamos aplicando lo que la palabra del Señor nos exhorta y nos enseña. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, el capítulo 13, versículos 34 y 35. ¿Quién no conoce este texto? Juan 13, 34, 35. Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y continúa en el versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué conocerán que somos discípulos del Señor? Cuando nos amamos los unos a los otros. El apóstol Pablo en Romanos, el capítulo 12, los versículos 9 hasta el versículo 10, Romanos 12, versículos 9 a 10, el apóstol Pablo nos exhorta y nos dice que el amor
de nosotros hacia otros debe ser un amor sin fingimiento. Sin fingimiento. Y continúa el apóstol diciendo, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, amor fraterno. Entonces, recordemos esta aplicación práctica de esta palabra bendecir, a la cual el Señor nos ha llamado y de lo cual hay una heredad para nosotros los hijos del Señor. Podemos bendecir a otros cuando de manera incondicional les amamos fraternalmente. En segundo lugar, o la segunda aplicación, cuando oramos por la salvación de un incrédulo, ¿usted alguna vez ha sentido en su corazón el deseo de orar por alguien que usted conoce, que sabe que no anda en buenos caminos, que es una persona muy necesitada espiritualmente? Es posible que nunca haya escuchado una palabra, un mensaje del Evangelio, o es posible que a lo mejor lo ha escuchado y no solamente una vez, sino muchas veces. Pero a veces, la oración de un hijo del Señor, la oración de fe del justo puede mucho, dice la palabra. Y entonces, si usted siente en su corazón el deseo de orar por alguien, y usted sabe que no es un hijo del Señor, sabe que de esa manera usted está bendiciéndolo. Bendiciéndolo. ¿Cuántos testimonios no hemos escuchado nosotros de hermanos que por causa de alguien, por causa de la oración de alguien, por causa de la palabra de alguien, él llegó al Evangelio? Y esa es una experiencia que él o ella nunca la han olvidado. Nunca la han olvidado. Porque un cristiano, un hijo del Señor, sintió en su corazón, en una ocasión, en una oportunidad, sintió en su corazón el deseo de orar por alguien. Y en el tiempo vino la respuesta. O cuando oramos por la santificación de un hermano creyente, que también es muy bueno hacerlo. Y yo escucho siempre peticiones de oración en este sentido. Y entonces, lo que estamos haciendo, estamos dando una bendición, pero en el instante en que nosotros estamos dando una bendición, cuando oramos por alguien que es incrédulo para que conozca el camino del Señor, o por un creyente para la santificación de su vida, no solamente nosotros estamos bendiciendo, sino que también nosotros estamos siendo bendecidos por el Señor. Y cuando esta palabra bendición o la palabra bendecir se usa en estos términos o la aplicamos en estos términos de que yo he mencionado, por supuesto, es muy bueno el uso de esa palabra, ¿ya? La tercera aplicación que yo encuentro de esta palabra bendecir, en el versículo 9 de 1 de Pedro 3, es cuando nosotros podemos bendecir a los demás expresando gratitud por ellos. Escuchamos testimonios siempre de acción de gracia, principalmente que tienen que ver con respuesta a peticiones y oraciones nuestras. Y entonces se nos da la oportunidad y damos testimonio y decimos que damos gracias al Señor porque yo tenía una petición muy especial, muy importante para mí, y que el Señor la escuchó y me respondió. Y es importante el testimonio de acción de gracia. Pero también es importante cuando nosotros en nuestras oraciones expresamos nuestra gratitud por alguien, por un cristiano o una cristiana, un hijo o una hija del Señor. De esa manera, nosotros también estamos bendiciendo. Es bíblico y es muy bueno
No sé si tenemos nosotros la cultura o la experiencia, pero generalmente en las familias más antiguas, cristianas, o las familias más antiguas de la iglesia, es bíblico y es muy bueno que un papá o una mamá, cuando un miembro de la familia emprende algo, ya sea un viaje, ya sea un trámite o algo, le dé la bendición. Le dé la bendición. Creo que el miembro de la familia se va a sentir muy bien de saber que su progenitor o progenitora en lo que emprende le da la bendición. Y también en el corazón de nosotros cuando lo hacemos, también hay gozo, hay gratitud, la bendición. El apóstol Pablo dijo en Romanos 1:8, doy gracias a mi Dios mediante el Señor Jesucristo por todos vosotros. Por todos vosotros. Y eso debería ser lo que debería estar siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. A veces somos muy negativos. Tenemos la tendencia de ver las cosas no positivas o las cosas que son más negativas. Pero muy pocas veces tenemos la oportunidad o le damos gracias a Dios mediante el Señor Jesucristo por todos aquellos que están ya sea alrededor nuestro, ya sean nuestros hermanos, nuestros amigos, o incluso aquellos enemigos, como habla la Escritura. Y en último lugar, la última aplicación de esta palabra bendecir, lo más importante, los creyentes debemos aprender a perdonar. No pagar mal por mal. No devolviendo maldición por maldición. Yo creo que una forma de bendecir es cuando nosotros los cristianos aprendemos a perdonar. Si nos piden perdón, perdonamos. Si no nos piden perdón, perdonamos. Incluso, incluidos, como dice la Escritura, la palabra del Señor, no solamente a los amigos, sino también a los enemigos. Es algo que debe estar siempre presente en la vida de nosotros. Y saben, en una ocasión el Señor Jesucristo ilustró perfectamente el motivo para el perdón. Yo lo tomaría como una aplicación de lo que hemos venido estudiando en este versículo 9. Si usted va a Mateo el capítulo 18, Mateo capítulo 18, los versículos 21 hasta el versículo 35. Nos vamos a dar cuenta que en ese pasaje de Mateo 18, 21, 35, lo que hace el Señor Jesucristo es ilustrar perfectamente el motivo para el perdón, y entonces lo hace a través de esta parábola. Y voy a pedir que un hermano o una hermana abra su Biblia en este pasaje de Mateo 18, 21 hasta el versículo 35. No son pocos versículos, pero quisiera que mientras el hermano o la hermana lee estos versículos, nosotros prestemos atención a esta ilustración que nos da el Señor Jesucristo por medio de esta parábola, que nos ilustra el verdadero sentido del perdón. ¿Alguien tiene este pasaje? Mateo 18, 21 al 35. Ya. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con
cuentas con su siervo, y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijo y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces que el siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refiriéndole a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué? Porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Que el Señor bendiga. Gracias, hermana Nancy, por la lectura de este pasaje. Es un pasaje bien conocido a nosotros, pero lo que me he dado cuenta es que casi siempre nos quedamos con la primera parte del texto. Cuando Pedro le hace la pregunta al Señor Jesús: ¿cuántas veces, Señor, perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Según la ley. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. O sea, no hay límite. Y nos quedamos con eso, nos quedamos con esa parte. Pero enseguida viene esta ilustración por medio de una parábola que nos cuenta el Señor Jesucristo. Y ustedes la han escuchado, Yo le pregunto: ¿cuál es su comentario acerca de esta parte del pasaje? ¿Qué podríamos comentar acerca de este pasaje que nos puede ayudar a entender a nosotros un poco lo que es el verdadero sentido del perdón? Le doy la oportunidad. ¿Cuál es su comentario? ¿Por qué nosotros siempre se nos pide que tenemos que tener misericordia de los demás? Eso es lo que se nos pide: misericordia, perdón, amor, bendecir. Cuando los demás no actúan ni hacen lo mismo con nosotros. Porque Dios los perdona a cada momento a nosotros. ¿Eh? ¿Cuál es su comentario? Porque, como dijo nuestra hermana Pinela, Dios nos perdona a nosotros primero. Sí, pues siempre estamos, Él lo está Él nos perdonando. amó primero. ¿Habrá alguna ocasión cuando nosotros imploramos el perdón de Dios y Él no lo haga? ¿Cuál es el único pecado en la Biblia que dice que Dios no nos perdona? ¿Lo recuerda? Cuando despreciamos al Espíritu Santo. La blasfemia en contra del Espíritu Santo.
Ese es el gran pecado, ya que dice la Escritura de que el Señor no nos perdona. Pero aparte de ese, Dios cada día, en cada momento de nuestra vida, nosotros imploramos su perdón y tenemos la certeza y la seguridad de que Dios nos perdona. ¿Y por qué si Dios nos perdona en todo y cada vez, nosotros no lo podemos hacer? A mí me parece, a lo mejor puede sonar fuerte la palabra, pero de alguna manera me parece inconcebible para un cristiano. Es como vivir un doble estándar. El que se nos perdone, pero que nosotros no somos capaces de perdonar. Estoy hablando de cristianos, de hijos del Señor. Es como vivir un doble estándar, y para un cristiano y un hijo del Señor esto es inconcebible, como tener un doble criterio, como el que mostró el siervo, que fue implacable en la parábola, habiéndosele a él perdonado una gran deuda. Él no fue capaz de perdonar a otro que le debía algo mucho menor de lo que él debía. ¿Esto se da hoy en día? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y se da mucho. Y entonces, volviendo para terminar, Pedro deja muy en claro una cosa en el versículo 9. Está hablando a los creyentes, está hablando a los hijos del Señor, no se está hablando a nosotros. ¿Para qué hemos sido llamados, según el apóstol Pedro en este versículo, para qué hemos sido llamados los creyentes? Dice el versículo que nosotros hemos sido llamados para heredar. Heredar. Nosotros sabemos lo que significa la palabra heredar. Cuando alguien hereda o heredamos. Heredar. Recibir libremente. Libremente. Heredar. Libremente. ¿Qué heredamos nosotros como creyentes? Una bendición. ¿Qué es lo que es una bendición? Un regalo. De parte de Dios recibimos libremente una bendición, un regalo. Hemos recibido la bendición divina. Hemos recibido una bendición inmerecida, una bendición eterna del perdón total. Cuando Dios tomó nuestras vidas y nosotros confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos de nuestros pecados, Él tomó nuestros pecados y los echó a lo profundo de la mar, y nunca más el Señor, dice la Escritura, se acordó de ello. O sea, hemos heredado, hemos recibido una bendición divina, inmerecida, eterna, del perdón total, de una deuda impagable, impagable para con un Dios santo. Tal era el precio de la deuda que nosotros teníamos con Dios por causa de nuestro pecado, y el único sacrificio aceptable para que nuestro pecado fuese limpio, justificado, el precio de sangre que pagó el Señor Jesucristo por ello. Si eso es así en nuestra relación con Dios, entonces el lugar de la merecida ira y de la venganza de Dios por el pecado, el perdón de un creyente concedido libremente a alguien que lo ha ofendido, debería ser para nosotros una consecuencia fácil. Y así Dios nos perdona por una deuda tan grande que nosotros teníamos con Él, impagable, inmerecida. ¿Cómo es que nosotros no podemos pagar o no podemos perdonar
a alguien que nos debe algo mucho menor. Debería ser una consecuencia fácil, ya que tanto el creyente ya sea ofensor o el ofendido, somos muy pequeños comparado con la grandeza de Dios. Y a pesar de el Señor, una y otra vez, en muchas ocasiones ser ofendido, Él igual nos perdona. Hemos heredado una bendición, la hemos recibido libremente. De la libre gracia de Dios la hemos recibido esta bendición. Es un regalo. Y entonces nos resta a nosotros aplicarla a nosotros. Muy bien, he terminado con esto en el versículo 9. Vamos a continuar el próximo jueves, si Dios así lo permite, estudiando este texto, este pasaje. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque una vez más hemos podido venir a tu palabra que es viva, tu palabra que es eficaz, tu palabra que es una espada cortante que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Señor, tú nos revelas tu voluntad para nosotros en las Escrituras, en la palabra de Dios. Y es solamente la obra de tu Espíritu Santo el que la puede aplicar conforme a nuestra necesidad. Te damos gracias porque podemos reunirnos por este medio para honrar, para glorificar tu nombre. Te damos gracias por cada hermano y cada hermana que está participando en esta reunión y oramos y pedimos para que tú continúes con nosotros en el tiempo de oración. Pedimos esto en nombre de Jesús. Amén.